Hola chicos, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? Ya. Bueno, genial. Arrancamos, así no los hago esperar tanto, porque yo estaba medio retrasado en mi consultorio. Bueno, ¿cómo vamos? Hoy nos toca hormonas tiroides y antitiroides. ¿Alguno quiere preguntar algo en particular que le pueda ayudar? La idea es hacer un taller con un caso clínico, lo discutimos y después hacemos una revisión bastante rápida. Dos cosas. El caso clínico lo saqué del libro del Bertram. Vuelvo a insistir, el que no lo tiene me lo pide por favor y le envío la copia en PDF del libro que lo tengo bajado. Pero también está muy bien escrito del Goodman, toda la parte de hormona antitiroide y antitiroides. ¿Está? Sí, Juan Ignacio está levantando la mano. Sí, yo tenía una duda del caso del UP, Sí, que quería contame, saber a si ver. que la conducta que yo pensé si está bien, quería saber. Bueno, a ver, ¿tenés el Porque, caso clínico ahí a mano? Porque yo no lo tengo, sí, por eso. sí, 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 lo resumo en corto Dale, porque es muy largo. dale. Bueno, la paciente, entre muchas cosas, tenía Sí, reflujo, sí, hipertensión sí, y fue tratada con amlodipina y un suplemento de citrato de calcio. sí. Bueno, y yo quería saber si lo apropiado acá sería cambiar ese antihipertensivo por otro Ujú. porque yo vi que uno de los efectos adversos podía ser el reflujo, justamente. Aparte de todas las medidas farmacológicas y no Eh, farmacológicas. a ver, como antihipertensivo puntualmente, estás preguntando sobre antihipertensivos Sí, en relación al reflujo. con el reflujo y particularmente con qué fármaco habías visto el efecto de reflujo con los antihipertensivos. Con amlodipina y los bloqueantes cálcicos. Sí, a ver, que yo sepa, no es tan frecuente el reflujo con los bloqueantes cálcicos, aunque está descrito eso que vos decís. Lo más común son los edemas en miembros inferiores, secundario al bloqueante cálcico. Ahí, pero yo trataría primero de darle, eh, a ver, cambios en el estilo de vida, puntualmente con el tema de la alimentación, darle alguna otra medicación para el reflujo puntualmente, usar una bomba de inhibidor de protones, obviamente para el reflujo gastroesofágico, y ver qué pasa con eso antes de suspenderle la nalodipina o cambiársela. En el caso que la tengas que cambiar, habría que ver a qué puntualmente. Eventualmente la combinación de un IECA con un diurético tiacídico sería la opción ideal. Y si ya está con un diurético tiacídico, usar eventualmente un bloqueante beta. Esa sería la opción. Bien, sí, también me hizo ruido también en este caso que el suplemento de calcio le dieron una dosis de 1500 miligramos con más ibandronato. O sea, me Sí, pareció alta para el ojo, ojo con el tema del suplemento de calcio porque muchos pacientes tienen gastritis crónica y no reflujo gastroesofágico por el suplemento de calcio y no por la amlodipina. Es más probable que tengan una gastropatía erosiva o una gastritis crónica, es secundario a la suplementación con ibandronato, el residronato y el carbonato de calcio, sobre todo porque lo que tienen que decirle al paciente con el tema de la ingesta de estos medicamentos es que tienen que hacerse generalmente post desayuno y generalmente eh, cuando ya están despiertos. Habitualmente los pacientes tienden a tomar la medicación en el momento que a ellos les queda más cómodo. Me ha pasado de ver pacientes que tienen lesiones o ulceraciones gástricas, gástricas sobre todo, del fundus gástrico, por el consumo del carbonato de calcio cuando están acostados. Y lo toman cuando generalmente no se han levantado, no desayunaron, tienen el estómago vacío y toman poco líquido con la ingesta de esa medicación. Entonces, lo primero que deberíamos hacer con esta paciente es decirle, bueno, perfecto, hay que hacer la suplementación
con calcio, tiene que seguir con el suplemento de calcio, bueno, ver si ese reflujo persiste, si tiene pirosis, si tiene reflujo, si tiene síntomas, o particularmente reflujo, le haría una endoscopía para ver por qué, si hay alguna lesión por el consumo del carbonato de calcio o no. Le dejaría el bloqueante de la bomba de protones, obviamente, y le cambiaría la forma que se administra la medicación. Cortaría durante un tiempo como para que sane la mucosa, dando un sucralfato, por ejemplo, y volvería a darle la medicación siempre con esa pauta de que la paciente se levante, desayune y después ingiera con bastante cantidad de agua esa medicación. Pensaría más en un efecto por el carbonato del calcio o por la medicación que por la enlodipina. Perfecto, eso quería saber justo. A mi Gracias. interpretación es más la toxicidad gástrica que vos tenés con un calcio que obviamente con un bloqueante cálcico. Son diferentes, son dos cosas diferentes. Bien, bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Alguien había levantado la mano, me parece, pero no puedo ver quién. A ver. Perfecto, no, nada, mensaje general. Bueno, vamos a leer un caso. ¿Les parece? Presento pantalla, denme un segundo que doy de baja algunas cosas acá que no se pueden ver. Sobre todo preguntas de exámenes y esas cosas. No, estoy diciendo en broma. Bien, listo, estamos. Un segundito y ya estoy. Permitir. Como siempre, voy a dejar de verlos, o sea, no voy a ver las caras de ustedes, ni si preguntan algo, por favor, interrúmpanme si no se ve. ¿Ah? Bueno, acá lo que hay que saber en realidad es esto, en realidad cómo es el ciclo de la hormona tiroidea, específicamente como para entender por cómo estamos tratando con un paciente con hormonas tiroides o por qué le estamos dando un antitiroide puntualmente. Entonces recuerden que siempre van a tener una hormona tiroidea que va a estar incluida dentro de un eje hipotálamo hipófiso tiroideo, por decirlo así. Ese hipotálamo va a recibir estímulos como puede ser el frío, la psicosis aguda, los ritmos circadianos o pulsátiles habituales que van a hacer que lo estimulen, o cuadros o determinadas condiciones como el estrés que inhibe el eje hipotálamo. Obviamente, normalmente, ¿qué es lo que genera el hipotálamo? La TRH, que es la hormona liberadora de TSH, básicamente. Ese análogo va a estimular a la hipófisis a poder secretar TSH, que es la que en definitiva va a actuar sobre la tiroides, generando la producción de T4 y T3. T4 sobre todo. Bueno, una va a ir unida a nivel plasmático y la otra va a estar en forma libre, metabólicamente activa. Ahora bien, si hay una inhibición del eje de hipotálamo, la somatostatina o los corticoides o la dopamina van a generar una inhibición del hipotálamo, de la hipófisis, y eso va a generar una disminución de la producción de TSH. A su vez, la misma glándula, por un efecto de feedback negativo, es decir, sensa la cantidad de producción circulante de T4 y T3 que hay y genera una inhibición sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Y a su vez el yodo, en baja concentración, va a generar estímulos sobre la glándula para producir las hormonas tiroides, la tetraiodtironina o la tiriodtironina, tiroxina, o en altas concentraciones va a generar un efecto inhibitorio glandular inhibiendo el eje hacia arriba. O sea, fíjense que ustedes, por más que tengan liberación
de hormona van a tener un eje que regula la producción de esa hormona puntualmente a nivel de la tiroides, que es la T4, la vía final común, que es la T4 unida y la T4 libre. Entonces, toda condición o toda patología que altere este eje o todo fármaco que bloquee en determinado momento este eje va a generar, en definitiva, un aumento o una disminución de los niveles de T4 y T3, que es el objetivo terapéutico de todas las drogas que vamos a ver hoy. ¿Bien? ¿Alguien quiere leer el caso clínico? ¿Se ve? Chicos, Yo veo la imagen del eje. del eje. Bueno, eso es importante que lo vean. A Sí, ver. ahora sí veo el caso. Ahora se ve. Bueno, entonces va lento esto, che. Vamos a tener que tener en cuenta que se puede cortar la conexión o ustedes no tener la suficiente velocidad de muestra. Bien. ¿Alguien quiere leer ahora? ¿Me ven? Bueno. Sí, exacto. Es como se dosa habitualmente los niveles de TSH, que son ultra bajos, ¿no es cierto? Pero es en unidades internacionales. Bien. Eh, hasta ahí un segundito. No sé quién habla porque no puedo ver. Pero, bueno, ¿qué les parece ahí los niveles de TSH? ¿Están altos, bajos? ¿Qué les parece? Están muy altos, Están muy porque ahí altos. Bien. Entonces, siempre recuerden, cuando ustedes tienen por encima de valores de 4 de TSH, 4 o 5 de TSH, siempre tienen que prestarle atención porque probablemente el paciente esté cursando con con un eje alterado en ese contexto que puede ser propio de alguna respuesta terapéutica o mismo una enfermedad propia de la glándula tiroides. ¿Está? Entonces, está muy alto, sí, está muy alto. Sigamos. Ok, bien. Bien. ¿Qué les parece? Ahí cuando hablan de concentración de tiroxina libre, ¿qué les hablan? ¿De T4 libre? ¿Les hablan de T3 libre? ¿De qué les hablan? De T4 libre, bien. Habitualmente ustedes van a controlar y regular el tratamiento antitiroide de un paciente con TSH y T4 libre. Esas serían las dos indicaciones, las dos dosajes más importantes que ustedes tienen que pedir en un paciente para poder ver cómo están los niveles del eje tiroideo y ver si van a tomar alguna conducta o no. ¿Por qué? Porque la T4 total habla de la T4 unida y la T4 unida no habla de la hormona metabólicamente activa, sino es de la que va unida a proteínas plasmáticas y a su vez la T3, que es
la vía final total del eje, la hormona metabólicamente activa, que es el metabolismo de la T4, dura muy poco tiempo a nivel activa en sangre, sino que rápidamente genera el efecto biológico una vez metabolizada. O sea que, en definitiva, si ustedes quieren, por decirlo así, dosar y ver en forma lo que pareciera verse en 24 horas del día, los 365 días del paciente, deberían dosar TSH y T4 libre, ¿bien? Como para controlar el tratamiento de un paciente. Bien. Acá lo que les pide puntualmente es qué pasó con el tratamiento hipertiroideo previo y cómo se encuentra la paciente. ¿Qué les parece ahora? Que está hipertiroidea, ¿cómo está? Está hipotiroidea. Todo dosaje que ustedes vean de TSH aumentada va a ser un hipotiroidismo hasta que se demuestre lo contrario. Excepto que ustedes tengan, no sé, bueno, en definitiva va a ser un hipotiroidismo, porque si ustedes tienen algún tumor productor de TSH o exógeno o tienen ¿cómo es que se llama? Un aumento en el eje de hipotalámico, van a tener en definitiva un nivel más bajo de hormona antitiroidea, ¿tá? De hormona tiroidea, mejor. Bien, o porque la glándula no responde lo suficiente, o porque ustedes tienen una hiperproducción de esa hormona, ¿bien? Pero en definitiva, hay niveles bajos, ¿bien? De T4 libre, que es lo que les interesa. Y acá un poco quería comentarles esto, que cuando ustedes les presenten a un paciente con hipotiroidismo, tienen que abrirse en la cabeza 6 diagnósticos posibles o 6 condiciones posibles. Ustedes pueden tener una tiroiditis de Hashimoto, que obviamente es, como ustedes saben, la destrucción de la glándula tiroides en forma autoinmunitaria por anticuerpos que se generan contra la misma glándula. Y el bocio, en ese caso, el agrandamiento glandular puede estar presente al inicio, pero generalmente si pasa mucho tiempo el paciente con la enfermedad, generalmente no está. Entonces, no piensen que siempre van a encontrar un paciente con una glándula aumentada de tamaño por el aumento en la producción de la TSH. Y el grado de hipotiroidismo que genera puede ser de leve a grave, dependiendo de, obviamente, la severidad de la enfermedad. Ahora, cuando ustedes tienen algún hipotiroidismo inducido por fármacos, como por ejemplo los ácidos aminosalicílicos, la miodarona, el perclorato, los tiosanatos, las interferones o interleuquinas, el tratamiento, por ejemplo, con los anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el pembrolizumab, o algún tratamiento con alguna droga como tirosinquinasas, generan bloqueos de la formación de hormona y el bocio generalmente suele estar presente y el grado de hipotiroidismo también es de leve a moderado, pero nunca llega a ser grave. ¿Bien? Después puede haber alteraciones en la génesis de las hormonas tiroides por un defecto genético y esto se da por una deficiencia enzimática. Y hay bocio presente y el hipotiroidismo puede ser de leve a grave dependiendo el grado de mutación genética que tenga el paciente. Después Profe, perdón, Sí, ¿puede agrandar un poco las diapositivas? sí, Porque cómo no. casi no se llega a ver. Bueno, no se Buenísimo, preocupen. gracias. Trato de agrandar. A ver, si no ven, me dicen. Ahí se ve mejor. Creo que no cambió todavía. No cambió todavía. Ok. Bueno, no se preocupen igualmente porque yo les voy a pasar esto. Aunque son unos recortes sacados del libro, es importante que lo tengan como para hacer un resumen de esto. Así que se los voy a pasar en PDF para que lo tengan. ¿Cambió? Buenísimo, gracias. Sí, ahora se ve mejor. Bien, bueno, entonces, como estábamos hablando, puede haber un déficit enzimático y ese déficit enzimático lleva obviamente a la alteración de la producción de la hormona. Puede haber bocio, como dice acá bien,
y puede ser de leve a grave dependiendo de la alteración genética. Ahora bien, la radiación, como cuarto ítem, también puede producir hipotiroidismo y puede haber por radiación con iodo 131. Acuérdense que el único de los, ¿cómo se llama? De la droga puntualmente radiactiva, que vendría a ser la molécula radiactiva, que es el iodo 131, es la única que se usa con fines terapéuticos. Hay otros tipos de iodos con otro tipo de marcación que también se usan para diagnóstico, pero que no ejercen efecto destructivo sobre la glándula en dosis obviamente altas, porque la disfunción puntualmente acá es de radiación y en radiación en dosis altas. Dosis bajas las vamos a considerar obviamente siempre para diagnóstico. Pero el iodo 131 es la única molécula que a dosis altas genera destrucción o eliminación de la glándula. Bien, en pacientes, por ejemplo, que tienen un hipertiroidismo, ¿no? O una tiroiditis de Hashimoto, que refractaria a tratamiento, también, una hipertiroidismo no me sale, con un bocio endotorácico, algo por el estilo, bueno, se pueden tratar perfectamente con yodo y evaluar después. Los rayos X, todo paciente que ustedes no lo saben, pero por ejemplo, un tumor de cabeza y cuello que necesita radioterapia, va a recibir radiación de cierta cantidad de días. Generalmente las dosis promedio son entre 30 a 35 días, que son entre 60 o 70 Gray. Esa dosis sobre la glándula tiroides genera efecto también en el funcionamiento. A mayor dosis de radiación, mayor destrucción. Y obviamente la tiroidectomía también va a generar, total o subtotal, puede llegar a generar bocio. El hipotiroidismo. El bocio generalmente está ausente en el caso de estas causas de producción, a diferencia de las otras. Y generalmente el hipotiroidismo que aparece es grave, siempre es grave. Y por último, por falta de TSH, el congénito, que es el cretinismo, puede haber una tiroides ectópica, una deficiencia de yodo o anticuerpos que bloquean a los receptores de TSH. La glándula está ausente, el bocio está ausente o está presente, pero muy leve, y el tipo de hipotiroidismo es grave. Y por último, las causas secundarias de hipotiroidismo, que son por falta de TSH, como por ejemplo en la enfermedad hipofisaria o hipotalámica, que en ese caso no hay bocio y el hipotiroidismo es leve generalmente. Entonces, fíjense cuánta espectro tienen de diferentes condiciones. Un poco para saber, acá lo que vamos a tratar de centrarnos es en dos moléculas que son lo más importante, que es la levotiroxina, propiamente dicha, que es la T4, y el metimazol como hormona antitiroidea, que son las dos drogas más usadas comúnmente dentro de lo que es el espectro del el tratamiento para enfermedades de tiroides puntualmente. En el caso de la levotiroxina, ustedes como la T3, la T4 y las mezclas de T3 y T4, o T4 T3, los usos terapéuticos van a saber de que son hormonas tiroideas propiamente dichas que reemplazan a la T4 endógena o a la T3 endógena normalmente producida por la tiroides. La función es esa, el reemplazo hormonal. Cuando se dan, en el caso de la levotiroxina, se puede dar con el hipotiroidismo y en la supresión de TSH en el cáncer de tiroides. Y ahora les voy a dar otras indicaciones más que no están acá, nombradas en el libro, pero que sí son importantes y se suelen usar. ¿Qué otra característica hay que ver compleja o algún consejo en cuanto a su uso? Es que tiene una vida media en plasma aproximadamente de una semana. Por más que ustedes suspendan el tratamiento con hormona tiroidea, un día la droga permanece de alguna forma más estable durante una semana, así que no deberíamos tener
síntomas rápidamente después de que caiga la suplementación, obviamente. Las deiodinasas convierten la T4 circulante en una hormona T3 activa, por eso habitualmente se da este tipo de hormona sintética, que es la forma sintética, la levotiroxina de la tiroxina, que es la T4 propiamente dicha endógena. El hipotiroidismo congénito requiere un diagnóstico y corrección rápida para permitir el desarrollo físico y mental normal, o sea que si hay un hipotiroidismo congénito rápidamente tiene que darse hormona T4 y T3 dependiendo de los niveles, pero generalmente se da T4. Y el tratamiento por exceso puede generar osteoporosis y fibrilación auricular, porque ustedes recuerden, el metabolismo fosfocálcico viene unido al funcionamiento de la hormona tiroidea y el exceso de T3 y T4 genera déficit de calcio a nivel del hueso puntualmente, la fijación de calcio propiamente dicha. Y a su vez va a generar taquicardia con estímulo de fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente por alteraciones en el manejo de la hormona tiroides puntualmente. Yendo propiamente a la T3, que es la hormona metabólicamente activa, ¿cuándo se da? Lo damos generalmente cuando hay un coma mixedematoso o cuando hay una refractariedad al tratamiento inicial de un caso grave de hipotiroidismo. Por ejemplo, cuando recibió yodo radioactivo, la paciente no quedó eutiroidea, como dicen habitualmente, sino quedó hipotiroidea, y ustedes van dosándole la hormona y hace una caída abrupta de T4 libre y la TSH aumenta mucho. Ese paciente probablemente pueda llegar a entrar en un coma o tenga alguna sintomatología más grave, o tenga síntomas muy similares que pongan en riesgo la vida del paciente. A ver, no es algo que el paciente vaya inmediatamente a fallecer inmediatamente por el desarrollo de esto, sino que es en el transcurso de los días con el déficit hormonal que no es compatible obviamente con la vida, obviamente. En ese caso, ¿qué se hace? Tiene una vida media plasmática más corta, de 18 a 24 horas, la hormona, la T3. Se dan múltiples dosis diarias hasta dar la concentración plasmática necesaria, y se prefiere la T4 en lugar de la T3 por la terapia de hipotiroidismo a largo plazo, pero es una opción, se da en forma por vena, en forma endovenosa, y justamente se reserva para ese tipo de casos, cuando hay un coma mixedematoso, cuando hay una toxicidad muy grande a un tratamiento previo. Y las mezclas, no, la verdad que yo por lo menos no conozco de casos donde he visto pacientes con mezclas. No es una terapia preferida, se usa la mezcla de levotiroxina y T3. Lo que pasa es que ocurre un excesivo relativo paso a T3 en comparación con la secreción tiroidea normal, y esto puede generar algún síntoma al paciente. Y tampoco hay pruebas de que el uso de T3 activa en combinación con T4, exógena, no endógena, le sirva más al paciente. Por eso la realidad es que dentro del ambiente médico no se suele utilizar los aptos en determinadas condiciones puntuales o determinadas indicaciones, que es más recurso del especialista. Entonces, ven acá la página de internet. Ahora voy a mostrarles esto. A ver, ¿dónde estás? Levotiroxina. ¿Ven la página? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a mirar un poquito el por qué, cuál es el mecanismo de acción de la hormona tiroidea. La hormona tiroidea se sintetiza, bueno, es la forma sintética de la tiroxina. O sea, cuando hablamos de tiroxina, hablamos de T4 endógena. Y obviamente la T4 se convierte en la forma metabólicamente activa, que es la tirotironina,
que es la T3. Tanto la hormona T4 como la T3 se unen al receptor de hormona tiroidea, estando en el núcleo celular, y lo que hacen es estimulan el efecto metabólico a través del control de la transcripción de proteínas de ADN por la ADN transcriptasa y interviniendo en el metabolismo del crecimiento, el desarrollo y promoviendo la gluconeogénesis, estimulando la utilización de depósitos de glucógeno y estimulando la síntesis de proteínas y el metabolismo basal celular. Lo que hace, lo que genera es un upgrade del metabolismo celular a punto de partida de un sitio de unión de ADN. O sea, ¿dónde actúa? A nivel del ADN. ¿Cómo? A través de receptores de T3 y T4 a nivel de la membrana celular. Del núcleo, mejor dicho, o a nivel de intracelular. Y cómo ingresan a través de los receptores de transmembrana. ¿Qué farmacocinéticas tenemos de la levotiroxina o la T4? Bueno, se absorbe vía oral, el inicio de acciones entre los 3 a 5 días, fíjense que es bastante lenta. Se llega a un efecto pico a las 6 semanas y las formas endovenosas obviamente van a ser mucho más rápidas, entre 6 a 8 horas, pero generalmente se usan biorales para los tratamientos prolongados o crónicos. Estamos hablando de T4, ¿no es cierto? El 99% es, fíjense, casi toda va unida, ¿bien? Y por eso es importante los niveles de albúmina que tiene el paciente. Y obviamente cuando niveles más bajos de albúmina tenga, quizás niveles más bajos de levotiroxina debería dar, ¿bien? El pico plasmático, el tiempo al pico plasmático se alcanza entre las 2 a 4 horas, pero sin embargo el tema de inicio de acción es distinto porque tienen efecto celular este tipo de hormonas, obviamente. La vida media de eliminación es de 6 a 7 días, no sé si lo comenté, pero acuérdense de que cuando ustedes, en pacientes eutiroides, ¿no? Y en pacientes hipotiroides dura mucho más. Y en hipertiroides, fíjense cómo se está aumentado la degradación y están de 3 a 4 días. Se eliminan por orina, mayormente, y obviamente disminuye con la edad por el tema del funcionamiento renal, la excreción. Por eso hay que hacer ajustes en ese sentido. Fíjense cómo, dependiendo de esta condición, de la farmacocinética de la droga, cómo van a pensar en más o menos el tratamiento. Siempre recuerden que cuando ustedes le dan una hormona tiroidea a un paciente, no van a esperar cambios hasta después del mes y medio de tratamiento. Entonces, generalmente no deberían tocar la dosis de esa medicación hasta el mes y medio, hasta las 6 semanas, que es el efecto de inicio de acción máximo que tienen de la droga. Bien, como para cambiar y no generar toxicidad al paciente por aumento de la dosis. ¿Cómo es el uso puntualmente? Bueno, fíjense, acá se ve esto, dosis en adultos, está en inglés todo, ¿no? Sí, se ve. Bueno, ustedes, 4 indicaciones principales. Esto me gustaría que me contesten en el examen si les pregunto. ¿Cuáles son las principales indicaciones de hormona tiroidea? Bueno, en hipotiroidismo, en el coma mixedematoso, en las pacientes con supresión por TSH o en pacientes que son donantes multiorgánicos. Fíjense que hasta ahora no habíamos hablado nunca de esto, pero hay importante, o sea, los datos, algunos son conflictivos, pero la mayormente los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, o sea, donantes con eh, muerte encefálica, van a tener un montón de estímulo hipotalámico, hipófisis gonadal, y generalmente van a estar en un estado de hiperdinámico por secreción de catecolamina. Generalmente tienden a ser pacientes que tienen traumatismos cráneoencefálicos, bueno, con mucho daño cerebral, y eso genera un montón de alteraciones a nivel glandular y endocrinológico. Una de las alteraciones que genera es el hipotiroidismo por hiperestimulación inicial de la tiroides y consumo. Y esos pacientes deberían darse
inicialmente 20 microgramos en bolo, seguido en infusión continua de 10 microgramos hora de levotiroxina, formando venosa, ¿bien? En combinación con eventualmente alguna vasopresina o metilprednisona. Este tipo de indicación no se usa todos los días para todos los donantes multiorgánicos, sino que se usa para los pacientes que tienen mucha inestabilidad hemodinámica y que requieren muchas drogas para mantener la presión. Sobre todo aquellos que tienen la fracción de eyección cardíaca de menos del 45%. Eso sería la clara indicación de usar este tipo de medicación en esos pacientes. Y se da T4 endovenosa. ¿Bien? Bueno, vamos a la principal indicación, que es el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo ustedes tienen puede haber hipotiroidismo primario, y ahí van a dividir las aguas, si son pacientes mayores de 60 años o menores de 60 años. Si son menores de 60 años y no tienen enfermedad coronaria, bueno, la dosis de referencia es esta, 1,6 microgramos kilo día. O sea, se pesan al paciente y hacen el cálculo de microgramos por día que debería tomar el paciente en ayuno. Si el paciente tiene más de 60 años sin enfermedad cardíaca, inicialmente ustedes empiezan con 25 microgramos a 50 microgramos una vez por día, siempre en ayunas. Ahora, si el paciente tiene enfermedad coronaria, cuando hago enfermedad coronaria hay pacientes que tienen stent puesto, pacientes que tienen coronariopatía o tienen alguna estenosis de alguna arteria o stent colocados o alguna cirugía de reemplazo de bypass puntualmente, a esos pacientes hablamos. No hablamos de pacientes con enfermedad valvular, que son otra cosa. En el caso de los pacientes con enfermedad cardíaca, ustedes van a usar de 12,5 a 50 microgramos una vez por día. ¿Bien? Y van a ir controlando que el paciente no tenga síntomas de isquemia, puntualmente, no tenga dolor precordial. Es un poco lo que le preguntaría. En pacientes embarazadas, a veces, debería ser interpretado, obviamente, según el trimestre del embarazo y ajustar los niveles de TSH según el trimestre del embarazo para ver los niveles libres de T4. Si la paciente era antes hipotiroidea y quedó embarazada, bueno, inmediatamente lo que se hace es, se aumenta la dosis de la levotiroxina en un 20 o un 30%. Adicionalmente, por ejemplo, son 2 tabletas semanalmente, ajustados según cada 4 semanas con los niveles de T4 y TSH. Si se diagnosticó hipotiroidismo aparte del embarazo, bueno, ustedes van a empezar normalmente con una dosis la dosis normal, que es 1,6 microgramos kilo día. Y se puede empezar, por ejemplo, con una dosis lo más baja posible en algunos pacientes de 1 microgramo kilo por día. Y se va ajustando de 12,5 a 25 cada 6 semanas. Acuérdense, ese valor de 6 semanas es recontra importante. ¿Bien? Si el paciente se le diagnostica hipotiroidismo subclínico, a ver, la decisión de tratar depende del médico, puntualmente, en ese caso. Mayormente, esa sería la respuesta más rápida. Pero lo que deberían hacer en ese paciente es ver el grado de elevación de TSH y la presencia y ausencia de anticuerpos antiperoxidasa. La idea es tratar de restaurar el eutiroidismo, o sea, los niveles normales. Y algunos expertos tratan pacientes embarazadas con hipotiroidismo subclínico, definido por TSH. Acá lo comenta. ¿Cómo se define hipotiroidismo subclínico en embarazadas? TSH por encima de lo normal en el primer trimestre del embarazo, por encima del valor de rango de lo normal, en el primer trimestre del embarazo. Con niveles normales de T4. Eso sería un hipotiroidismo subclínico. Bien. ¿Cómo se da la dosis? Bueno, lo mismo, 25 a 50 microgramos día y se va ajustando. Y después del parto, obviamente, hay que regularizar ¿cómo se llama? Los niveles nuevamente. Y en los casos de pacientes de que no estén embarazados, pero que se sospeche que tengan diagnóstico de hipotiroidismo subclínico,
Bueno, ahí hay que definir qué pacientes tratar y qué pacientes no, y eso más el rigor del especialista, a ver, de definir no. La mayoría de los casos no se trata. La mayor parte de los casos no se trata y se controla. Y cada 6 semanas inicialmente se pide un nuevo dosaje de TSH y se vuelve a repetir. Pero en los casos que hay que tratar, menores de 50 años dan 1,5 microgramos kilo día, y si tienen enfermedad coronaria o son mayores a 50 años, la dosis es 25-50. Entonces, para que se queden ustedes tranquilos, o sea, en el momento que están dando y no recuerdan exactamente estos valores, con que den 25 a 50, dependiendo del caso, si realmente tiene indicación de tratar a este paciente, bueno, ese paciente debería andar bien, o sea, no deberían tener ningún problema dándole 25 o 50 microgramos una vez por día, porque es la dosis más baja que ustedes pueden llegar a dar. ¿Bien? Hay tiroiditis por posparto, o hay causas terciarias o secundarias de hipotiroidismo, que también la dosis siempre es el 1,6. 1,6, y si hay tiroiditis, se trata de usar dosis más altas, que es de 50 a 100 microgramos por día. Bien. Bien, y después, cuando hay pacientes con, por ejemplo, tratamientos con inhibidores de checkpoint, que son pacientes con cáncer puntualmente, o pacientes coronarios, se da también de 1,5 a 1,6 microgramos kilo día. Saltamos de ahí, nos fuimos del hipotiroidismo al coma mixedematoso. El coma mixedematoso es una condición grave, es la forma extrema del hipotiroidismo, ¿bien? Y ustedes en ese caso van a dar formas endovenosas de medicación, ¿bien? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Me siguen? Sí, sí. Perfecto. La dosis para el coma mixedematoso van a usar de 200 a 400 en bolo lento, seguido con un reemplazo de 50 a 100 microgramos diario, ¿no? Estamos hablando de diario, hasta que el paciente pueda recuperar la vía oral. Cuando recupere la vía oral, van a hacer el traspaso de la forma endovenosa de la T4 a la vía oral. ¿Tá? Es en el único de los pocos casos donde se usa, obviamente, hormona T4 endovenosa. Y si no hay respuesta inicial, bueno, se debería dar también T3 combinada, endovenoso también. También pueden tener otra indicación, que es la supresión de la TSH. Bueno, pacientes que tienen alguna condición puntual en la cual está suprimida la TSH, entonces no hay forma de estimular la glándula tiroides, van a dar, en ese caso, se puede dar intramuscular o en forma endovenosa el 70 o 80% de la dosis vía oral calculada. Bien. Perfecto. Bueno, eso básicamente sería con respecto al tema de los adultos. Pero ¿qué pasa en los pediátricos? En los pediátricos hay 3 indicaciones importantes. También donantes de órganos, en el caso de que sean pacientes pediátricos fallecidos o pacientes con hipotiroidismo adquirido o congénito, o supresión del eje de tiroideo de estimulación en pacientes con cáncer tiroideo pediátrico. Y acá están las dosis. Habitualmente, para decirles, para que ustedes se queden con una dosis puntual, se ajusta por edad, si ustedes tienen que responder. Y va de los 10 a 15 microgramos kilo una vez por día, es mucho más alto. Fíjense cuánto más chico es el paciente, y va descendiendo en la medida que va creciendo, hasta llegar a los mayores a 12 años, que la dosis es de 2 a 3 microgramos kilo por día. A diferencia del adulto, que uno pensaría que necesitas más dosis, acá puntualmente en pediátrico necesitas más dosis todavía que en el adulto puntual, como para que el paciente no tenga el déficit de la hormona tiroidea desde el nacimiento, ¿bien? O de los primeros años de vida. Y eso retrase la maduración neuronal claramente, ¿bien? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan 8 minutos. Bueno, algunas palabras de metimazol.
Después les dejo como para que ustedes vean el tema de los efectos adversos de la hormona tiroidea, pero recuerden que van a ser el exceso o el efecto de la hormona tiroidea sobre el organismo. Taquicardia, diarrea, insomnio, temblor, disnea, eh, bocio, también puede llegar a aparecer, pero es muy, muy raro que aparezca, pero puede aparecer en caso de tratamiento. Esos serían puntualmente los efectos adversos más comúnmente descritos con la dosis de levotiroxina. Y el metimazol es una medicación antitiroidea puntual, es una tionamida que interfiere en la incorporación del yodo a la glándula, e inhiben las reacciones de acoplamiento del yodo a la misma hormona. El metimazol se usa para disminuir la producción de la hormona tiroidea. El carbimazol es el que está disponible en Europa y se convierte, es una prodroga, se convierte al metimazol después de la absorción. La vida media intratiroidea es prolongada y esto permite una dosificación de una vez por día en la mayoría de los pacientes. Es el medicamento antitiroideo preferido por este tipo de vida media y no se usa en el primer trimestre del embarazo porque genera teratogénesis, obviamente, o alteraciones embrionarias. ¿Qué les tengo que comentar con respecto a la droga? Vamos a mirar el gráfico en el UpToDate, o por lo menos lo que comenta el UpToDate. Inhibe la síntesis de hormonas tiroideas al bloquear la oxidación de la iodina en la glándula tiroidea. Y al bloquear la acción de la síntesis de la tiroxina y la triiotionina, genera disminución de la producción glandular de estas hormonas, pero no afecta las que están circulantes. Por eso cuando se da, hay pacientes que tienen hipertiroidismo con, ¿cómo que se llama? Con una crisis tirotóxica, a veces el metimazol no logra controlar los síntomas del paciente y es necesario usar otra droga que bloquee y inactive la forma circulante de la activa, que es la T3 o bien la T4 libre. ¿Bien? Es un poco como para que tengan en cuenta de por qué a veces falla el metimazol en el control del tratamiento con algún paciente con hipertiroidismo. Hablamos de dosis de esta medicación. Habitualmente acá lo vamos a dividir, depende de la indicación de metimazol. Y ustedes tienen acá, si mal no recuerdo, son 5 en total. Sí, 5. 5 indicaciones. El hipertiroidismo asociado a enfermedad de Graves, que puede ser también el bocio multinuclear tóxico, el adenoma tóxico o la tirotoxicosis inducida por iodina por alguna medicación puntual. La tormenta tiroidea es otra indicación. La tirotoxicosis inducida por amiodarona es otra condición, ¿bien? Y el hipertiroidismo propiamente dicho en pediátricos y en la enfermedad de Graves en pediátricos puntualmente. O sea que en total serían 3 indicaciones formales con la enfermedad propia de la glándula para el adulto, la tormenta tiroidea y la tirotoxicosis por amiodarona. Y en el caso de los pediátricos, el hipertiroidismo por sus diferentes causas y la enfermedad de Graves propiamente dicha. En el caso de del hipertiroidismo asociado a enfermedad de Graves, acá lo que tienen que ver es según los niveles de T4 libre. Si están aumentados 1,1 o 1,5 el nivel por encima de lo normal, se da de 5 a 10 una vez por día. Si está aumentado de 1,5 a 2, se da de 10 a 20 una por día. Bien. O en los casos que estén inducidas por iodinas, por medicación puntualmente productora de T4 y T3 o como efecto adverso, se da directamente de 10 a 20 una vez por día. Y en los casos de que están más de 2 veces aumentados los niveles,
se da de 20 a 40 miligramos por día, hasta arribar obviamente a los estados eutiroideos. Y esto va a reducir obviamente los síntomas gastrointestinales que aparecen obviamente. Y si ocurren, la dosis lo que puede hacerse es dividirse en 3 tomas diarias, si aparecen síntomas gastrointestinales asociados al tratamiento con el metimazol. En el caso de la tormenta tiroidea, ¿qué dosis van a usar? Van a usar 20 miligramos, 3 veces por día, o mejor dicho, de 6 veces a 4 veces por día, dependiendo de la estabilidad hemodinámica del paciente. Bien. Se empieza generalmente con 20 una vez por día o 2 veces por día y se va cambiando la dosis en base a cómo esté el paciente desde el punto de vista clínico. Este paciente debería estar internado en terapia intensiva. No se maneja una tormenta tiroidea o una enfermedad, un bocio multinodular tóxico con crisis fuera de la terapia intensiva. Y después hay, obviamente, tirotoxicosis inducidas por amiodarona, que puede aparecer en pacientes que inicialmente empezaron tratamiento o tuvieron un cierto tiempo de tratamiento con amiodarona y empiezan a tener síntomas, y se da de 30 a 40 miligramos una vez por día. Bien, la duración dependerá de si la amiodarona debe ser continuada o no. Habitualmente, si la amiodarona se discontinúa, se debe bajar el metimazol en meses para evitar la recurrencia de la tirotoxicosis. Ahora, pero si continúa con el tratamiento de amiodarona, debe continuar el metimazol. Bien. ¿Qué efectos adversos genera el metimazol? Bueno, fíjense, un montón, pero cardiovasculares van a producir edema, periartritis, a nivel gastrointestinal puede producir aumento de la salivación glandular, alteración gástrica como dolor epigástrico, náuseas, vómitos, puede producir granulocitopenia, o sea, disminución de los glóbulos blancos, preferentemente los neutrófilos, o linfopenias. Y más raro de ver, puede producir vasculitis cerebral, urticarias, pancreatitis, incluso hemorragia alveolar. Eso por lo menos con respecto al metimazol. Bueno, ¿alguna consulta, duda, pregunta? De mi parte, no. Sí, sobre el tratamiento del coma mixedematoso. Sí, En una bien. parte había dicho que se administraba principalmente endovenoso 200-400 en bolo, que luego se bajaba a 50 y 100, y luego por reacción oral. Pero después dijo de una alternativa a este, que era intramuscular. ¿Cómo era eso? No se escuchó bien la pregunta, pues se escucha muy bajito. ¿Quién habla? Era sobre el tema del coma mixedematoso, sobre el Sí, tratamiento. Hernán. Sí. Primero dio un tratamiento endovenoso, pero después dio de uno intramuscular, que era algo así del 70% de la toma oral. No lo había terminado de entender bien eso. Sí, repitámoslo, así nos queda claro a todos. Inicialmente se da una dosis de 200 a 400 miligramos en bolo lento. Y después se da una dosis de reemplazo diario, que es esto es de 50 a 100 microgramos durante 24 horas, hasta que el paciente recupere la vía oral. Cuando recupera la vía oral vas a hacer el switch a vía oral, pero todo va a ser tratamiento endovenoso. ¿Y el tratamiento oral también seguirían siendo 50-100? 150 a 100, de 50 a 100 mejor dicho, no 150 a 100. Acordate que el bolo inicial lo vas a dar para evitar los problemas más que nada cardíacos y lograr que el paciente recupere el sensorio, se logra despertar. Porque el paciente está en coma, básicamente, puntualmente por todo el trastorno hormonal generado, y muchas veces el paciente tarda más de 24 o 48 horas en despertarse después de el tratamiento inicial de 24 horas. O sea que vos vas a dar entre 200 a 400 microgramos
de T4 endovenosa en bolo lento, seguido por un reemplazo diario de 50 a 100 microgramos hasta que el paciente esté clínicamente estable y vos puedas pasarlo a vía oral. ¿Bien? Vos lo que tenés que generar acá es que, como hay tanta alteración en la absorción de la hormona tiroidea a nivel del tubo digestivo, según si está lleno, si está vacío, si tiene alguna droga pasando en forma en el organismo por vía, por boca o por sonda, si tiene reflujo, si no tiene reflujo. Bueno, acá tenés que asegurarte que sí o sí el paciente tiene que recibir la hormona tiroidea como para poder lograr que el paciente se salve, obviamente, ¿no? Listo, ahora me quedó claro. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, dejamos acá. Les envío el PDF, así lo tienen, y los PDF del Up to Date, así lo pueden sacar de ahí. ¿Tá? ¿Qué cosas no pueden dejar de saber? No pueden dejar de saber propiltiuracilo, no pueden dejar de saber metimazol, no pueden dejar de saber el levotiroxina. ¿Tá? Son las tres cosas importantes a saber de esta charla, básicamente. ¿Tá? Bueno.